Hola y bienvenidos a nuestro podcast sobre lenguas nacionales en México y lingüística. En este programa vamos a explorar la diversidad y riqueza de las lenguas que se hablan en nuestro país, así como los fenómenos y procesos que las afectan y las transforman. Este es el podcast donde aprenderemos conceptos básicos de lingüística. Acompáñanos en el viaje por el mundo de las lenguas y la lingüística y prepárate para sorprenderte y divertirte. Hola, bienvenidos sean al podcast número 1 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Este es el programa, Las lenguas que no oímos. Les agradecemos su preferencia por escoger el contenido de calidad. Estoy muy contento de poder compartir el espacio con ustedes en este momento, ya que ha sido una gran experiencia para mi formación académica. Me ha ayudado mucho para saber cómo desenvolverme y aprender a hacer una entrevista. En este día nadie nos acompañará, pero este podcast fue gracias al apoyo de mi colaborador y entrevistado de este día. Me agrego a título propio el esfuerzo de sacar este trabajo, y es un gran compromiso, ya que este trabajo no simplemente son datos estadísticos o de internet, y lleva un trasfondo. Realmente es un compromiso que yo espero que pueda llegar a más personas y ser un contenido de calidad. Sandunga mandé a tocar. Ay, madre por Dios, canto para ser feliz. Al comienzo de este curso no conocía la complejidad de la lingüística y la utilidad que tiene para la antropología. No tenía un tema de interés, pero me apasioné por las desigualdades que sufren las personas hablantes de lenguas indígenas, las discriminaciones a las que se enfrentan y la violencia que sin saber ejercemos hacia ellos. Si bien nosotros no tenemos la obligación de hablar lenguas indígenas de este país, ellos tampoco tendrían por qué hablar español, y nunca se les ha tratado como a alguien que habla español, porque los hemos obligado a alejarse de sus raíces y a dejar de hablar su lengua materna. La poca herencia que este país no les puede arrebatar, mas sin embargo la está extinguiendo. La valiosa oportunidad que tuve de trabajar el zapoteco Tichazá fue todo un viaje, con sus buenos y malos momentos, y me deja con las ganas de aprender más y poder hablar zapoteco. Al conocer al colaborador de una de estas secciones en este podcast, que es una entrevista, me habla de la facilidad de hablar zapoteco Tichazá. Muchos antropólogos iban a su municipio y al regresar de su viaje podían hablar zapoteco. La palabra Tichazá en los diccionarios de zapoteco significa palabra de las nubes, y las personas de la comunidad del Istmo Alto también se identifican como ser las personas de las nubes. El señor Ronaldo, colaborador de esta entrevista en este podcast, me dijo que para ellos significa zapoteco. Dentro de las estadísticas de la vitalidad lingüística, el zapoteco se encuentra en un grado 5, yendo de 0 a 10, siendo el 10 una de las más habladas, lenguas más habladas, y hacia el 0 obviamente pues las menos concurridas, ¿no? El Dityatha es una de las variantes del zapoteco que más se ha trabajado. También por eso se le considera como una lengua en desarrollo. Cuenta con un alfabeto establecido para la enseñanza de esta lengua, y se ha hecho la recopilación de literatura zapoteca, muchos poemas, cuentos y canciones que al día de hoy se siguen preservando y divulgando. En la estación de Metro Hidalgo en Ciudad de México, la Casa de la Cultura José Martí, se enseña y se divulga el zapoteco a través de eventos donde se comparte de la cultura zapoteca y se dan clases de la lengua para las personas que quieran conocerla y puedan aprender el zapoteco. La ubicación de esta lengua se divide en ciertas regiones. El zapoteco del Istmo se habla en un área muy amplia del Istmo de Tehuantepec. El área consta de 2 distritos, Juchitlán y Tehuantepec, y 15 municipios. El Tichazá es una de las variantes de zapoteco en el estado de Oaxaca, México.
El zapoteco tiene 62 variantes distintas. Las lenguas zapotecas se hablan en el estado de Oaxaca, principalmente en los valles centrales hacia la costa pacífica en el sur, hacia el istmo de Tehuantepec, en el sureste y en la Sierra de Juárez en el noreste. La familia zapoteca es una de las familias más grandes del troco o tomangue en el número de hablantes. También tiene más variantes locales que cualquier otra familia en el troco o tomangue. Se compone de dos subfamilias lingüísticas, chatino y zapoteco. El chatino cuenta con 7 variantes importantes, todas habladas en Oaxaca. El zapoteco es una subfamilia grande, posiblemente 40 variantes según el CIL internacional. Estas son distintas perspectivas. Es muy difícil saber cuántas personas en total hablan una lengua porque son distintos factores sociales los que se involucran. Entonces, el gobierno central tiene registrado en el INALI 62 variantes, pero bueno, estos son trabajos, ¿no?, muy independientes uno del otro. La población que habla zapoteco en general hay entre 75,000 y 100,000, según datos de una lingüista Piquet, según el censo del 2000 por el INEGI, ¿no? Es muy difícil saber cuántas personas hablan realmente, como se los comento, pero la mayoría de pueblos son grandes, generalmente de 300 habitantes, pero hay rancherías más pequeñas establecidas por emigrantes de algunos de los pueblos grandes. En algunos de estos pueblos mucha gente es bilingüe y también viven allí personas que solo hablan español. En otras rancherías, en algunos barrios de los pueblos grandes, mucha gente no habla español. Muchos hablantes son monolingües del zapoteco. Viven en Juchitlán y sus dependencias, La Ventosa y Xadani. También hay un alto porcentaje de monolingües en algunos pueblos del distrito de Tehuantepec, especialmente en San Blas y las rancherías establecidas por emigrantes de San Blas. A pesar de algunas variaciones en el léxico y la morfología, y especialmente el tono y la gente que de cada lugar se entiende fácilmente con los demás. Esto es un dato curioso, ya que el señor Ronaldo, mi colaborador, me cuenta que ellos, siendo del Istmo, tienen la particularidad de poder entender e incluso repetir el mismo tono, el mismo acento de las variantes del zapoteco. Y aunque hay muchas, pues sí, discrepancias a veces en el léxico, en el modo de las palabras, en el tono, ellos no les cuesta mucho trabajo entenderse. El rango de inteligibilidad no es tan alto. Si preguntan quién cantó, ay, madre por Dios, dirán que Máximo Ortiz, clavel de mi estimación. Hola, estamos en la sección más esperada de este podcast. Espero que podamos compartir cómo es hablar el zapoteco. El día de hoy tenemos un gran invitado que le agradezco la oportunidad de poder colaborar y darle voz a las lenguas que nadie quiere oír. Esta entrevista es de corte sociolingüístico y de propósito académico. Soy estudiante de la UNAM y es para la asignatura de lenguas nacionales, enfocada en las desigualdades que experimentan las personas que hablan una lengua indígena. Esta parte del contenido va a ser parte de un podcast y será subido a internet, esperando que a alguien le sea útil. ¿Está de acuerdo con que esta entrevista se grabe y para lo que se va a utilizar la entrevista? Sí estoy de acuerdo. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Cuál es su nombre? Rolando Antonio Sánchez. ¿Cuántos años tiene? 80. ¿Dónde nació? Comitancillo, Oaxaca. ¿A qué se dedica o se dedicaba? Trabajar, empleado federal. ¿Cuál es su escolaridad o grado académico? Secundaria. Bueno, empezamos con las preguntas. ¿El zapoteco es su lengua materna? Sí, efectivamente, es materna. ¿Quién le enseñó a hablar zapoteco? Mis padres, desde que nací. ¿Cómo recuerda que era hablar el zapoteco en su infancia? ¿Aprendió a hablar español al mismo tiempo o fue distinto?
No, fue distinto porque el español lo aprendimos cuando ingresábamos a la escuela. ¿Qué tan común es que un niño o una persona joven hable o entienda el zapoteco en Oaxaca? Fácil, fácil porque es fácil en su manera de expresar y hablar. ¿Conoce algún medio de comunicación que produzca contenido en zapoteco? Mm, no me acuerdo, para qué más que la verdad. ¿Alguna otra lengua? ¿Alguna vez se ha sentido discriminado por hablar zapoteco? No, pero sí se me complicaba el español. Me contaba de una historia, o bueno, una anécdota que tuvo en la primaria cuando empezó a hablar español, que tuvo con su profesor, no sé si guste platicárnosla. Sí, pues los primeros días de ingreso a la escuela primaria, pues no podía comunicarme, decirle al maestro cómo ir al baño. Tenía necesidad de ir al baño y tuve que hacerlo por medio de señas. Y pues me costó una risa para todos los compañeros. Esto pues finalmente fue un error al no entender la prioridad de las personas y poner un profesor que no, de alguna manera no estaba preparado. Eh, Según la UNESCO, hay 6 puntos para valorar o designar si una lengua está en riesgo de desaparecer. Al día de hoy, el zapoteco está en grado 5, está en desarrollo y aún se mantiene viva. ¿Usted recuerda esto, la lengua que usted la considera en riesgo de deteriorarse? Sí, bastante. Y nosotros realmente los que nacimos y somos autóctonos de la raza zapoteca, queremos, deseamos que esto no se desaparezca. Queremos que todos los nativos de allá, del istmo, aprendan y sigan practicando el dialecto que es la lengua materna de nuestra tierra. ¿Usted qué estrategias considera para cuidar el zapoteco? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos apoyarlos? Practicarlo al mismo tiempo, desde que nazcan y todo, practicar el español y practicar el dialecto. Solo de esa manera se puede realmente sostener. Em, ¿Cómo recuerda que era hablar zapoteco? ¿Le gustaba más? ¿Se le dificultaba? ¿O le gusta hablar español hoy en día? ¿Cómo se sentiría más cómodo? Más cómodo hablando mi lengua, como todos que nacen en una tierra, en un lugar, naciendo con su lengua materna. A mí me satisface mi lengua y me dificulta un poco más el español, pero me gusta más mi lengua materna. ¿Llegó a tener acceso a materiales en zapoteco? ¿Qué tan difícil era que llegaran a Tehuantepec? No, realmente no me acuerdo de eso. No, yo no tuve esa situación. ¿Le enseñó a alguien de su familia a hablar zapoteco? No, 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 efectivamente, porque no teníamos con quién practicarlo. Simplemente yo solos aquí creándome, me vine sin tener familia ni paisanos, bueno, paisanos, pero sin tener relación con otros. Entonces, pues no teníamos con quién platicar o practicar el dialecto. ¿Cómo llegó a Ciudad de México? Buscando la forma de engaño, la forma de engaño, porque me vine con el fin de seguir mis estudios, terminar mi carrera de magisterio, cosa que ya no se logró. Y entonces, llegando a México, no teniendo familia ni nadie que me apoyara, tuve que recurrir a mi trabajo. Y de eso, pues ya no tuve la oportunidad de continuar mis estudios. Y como último fragmento de esta entrevista, me gustaría compartirles cómo se escucha el zapoteco y que vivan esta experiencia. ¿Me podría compartir algunos nombres de animales, por favor? Claro que sí. Bico, perro. Biwi, cerdo. Bere, gallina. Mani, bestias. Reses, yuse. Gato, mistu. Pavo o guajolote, tau.
¿Y cómo cómo es contar en zapoteco? ¿Cuántos números existen? Tubi, 1. Chupa, 2. Chona, 3. Tapa, 4. Gallo, 5. Chopa, 6. Galle, 7. Shonu, 8. Ga, 9. Chi, 10. Y me comentaba que ya no hay números después del 10 que empiezan en español, ¿no? Del 10 hacia arriba. Ya de 10 en adelante, ya nomás sí lo puede uno hablar, pero ya no se practica. Antes se hablaban chi-tubi, 11, chi-chupa, 12. Se va agregando los primeros números, pero actualmente ya se dice igual, 11, 12, 13, 14, 15, se suma igual totalmente, tal como se pronuncia. Y por último, algunas partes del cuerpo, por favor. Por ejemplo, Ike, cabeza, Diaga, oreja, Loa, ojo, Gia, nariz, Rua, boca, Laya, diente. ¿Qué más parte quieres? Naya, brazos, Nia, piernas, partes, extremidades, ¿sí? Dane, mi estómago, mi panza, quiere decir frente, Deche, espalda, ¿sí? Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Le agradezco mucho su participación en este podcast. Para mí es un logro poder compartir este espacio y que me permita incluirlo en mi trabajo. Muchas gracias. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Pasando al tema central de este podcast, vamos a hablar sobre una de las propiedades lingüísticas más interesantes en las dos lenguas, español y zapoteco. Según Paco Barriga, uno de los mejores antropólogos en México, incluso me atrevo a llamarlo internacionalmente, la deixis es un conjunto de operaciones lingüísticas encargadas de ubicar a las situaciones del discurso en el tiempo y en el espacio, con relación del contexto de la enunciación, distinguen y neutralizan a las personas involucradas en el acto del habla. Si bien estas palabras son muy rebuscadas y pueden costar entenderlas para alguien que no está familiarizado con los términos, hemos intentado acercarnos a todo el público y llevar una información de calidad, aunque un poco simplificada, que es un demostrativo. Los demostrativos son palabras que nos acompañan en una oración y nos sirven para dar más información de la ubicación de un objeto, persona o animal. En español se dividen en 3 distancias: cerca, distancia media y lejos. Y sus subdivisiones: singular, plural, masculino y femenino. Les voy a comentar los demostrativos separándolos de singular y plural y obviamente en sus géneros. La distancia cercana en singular masculino sería este, distancia media en singular masculino sería ese y la distancia lejana en masculino singular sería aquel. La distancia cercana en singular femenino sería esta, la distancia media en singular femenino sería esa, la distancia lejana en singular femenino sería aquella. Ahora pasemos con los plurales. La distancia cercana en masculino en plural sería estos, la distancia media en plural masculino sería esos, la distancia lejana en masculino y plural sería aquellos. En femenino plural de la distancia cercana sería estas, la distancia media en plural femenino sería esas, la distancia lejana en plural femenino sería aquellas. Ahora pasemos con el ejemplo del zapoteco. Si bien mi pronunciación no es la mejor, intenté practicarlo. Así que el zapoteco tiene 4 demostrativos. Tiene este, ese, aquel y un aquel que se refiere a algo que está lejos o ausente, que no está visible. En español,
La frase sería una pregunta. ¿Quieres esto? En zapoteco sería Rakala dushu indila. Rakala dushu indila. El ti o ndi, que esto lo escribe así un libro sobre la enseñanza del zapoteco, se refiere a este. En la pregunta ¿quieres esto? La palabra nga en la frase ko rakala diche nga, no quiero ese en español. Ko rakala diche nga, no quiero ese, se refiere a ese. Nga, ese, significa el demostrativo. En zapoteco sería ga y en español ese. Aquel en zapoteco sería tica, con una vocal cortada al final. Tica. La frase en español sería aquel es más bonito. Y en zapoteco sería ma sikaru tica. Aquel es más bonito. Nge o pue, aquel que les comentaba, el aquel que es más lejos o ausente, sería ma sikaru nge. Aquel ausente es más lejos. La frase en sí misma significa aquel es más bonito, pero un aquel refiriéndose a un aquel que no está presente. Ma sikaru nge. Finalmente pasamos con los adjetivos demostrativos. Estas son oraciones muy cortitas y nos referimos a palabras dependientes que siguen al sustantivo, el cual los modifica. Entonces, ri con una vocal cortada sería este, ka sería ese, rica, aquel y que, aquel ausente. Los voy a intentar pronunciar en frases. Bikuri. Bikuri sería este. Recordemos que ri al traducido al español sería este y biku es perro, entonces sería este perro. Bikuri. Bikuka sería ese perro. Ka es ese. En zapoteco es ka, en español se refiere a ese perro. Bikuka. Piku rika, aquel perro. Rika significa aquel. La frase en zapoteco sería piku rika, en español aquel perro. La frase es exactamente la misma, pero recordemos que tenemos un aquel que se refiere a algo que está ausente. Biku que, aquel perro. Pasemos con el plural de estos demostrativos. Sería ka yori, estas casas. Ka yorika, esas casas. Ka yorika, aquellas casas. Ka yorike, aquellas casas. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, yo por ti lloro, cielo de mi estimación. El objetivo de este podcast es que sea dedicado para las lenguas que no se oyen, a las comunidades que han sido rechazadas y en un humilde afán de que quien lo escuche en él nazca un interés por la cultura zapoteca. Me quedo con una gran satisfacción en mi vida, ya que materias como estas son las que llevo esperando desde el inicio de mi carrera. Ha valido la pena. Me sirvió para conocer más sobre el istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Pude conocer mis intereses y poder reflejar mi opinión hacia un medio. Finalmente esto se haga famoso o no, eso no es lo importante. Aunque me rechazaron una entrevista, eso no me detuvo y me ayudó a encontrar el rumbo para poder sacar este trabajo solo. Las lenguas de este país no son del conocimiento de todos. A veces creemos porque se les da aforo en medios de comunicación, seguirán existiendo en años posteriores, pero si tan solo pudiéramos entender lo que conlleva una pérdida de una lengua, entenderíamos que nos
¿por qué nos esforzamos tanto en preservarla? Esto es un claro indicativo de que la comunidad que perdió su lengua fue gracias a años de que haya sido ignorada y desplegada por no poder usarla en su entorno. Suena como una historia mal contada en su propio entorno, pero personas renuncian a su identidad a causa de que esta misma sociedad no está lista para recibirlo. A veces los mismos sistemas en los que viven los obligan a renunciar a su idioma. Este es el fin del podcast. Primero que nada, hacemos el cordial agradecimiento a la profesora Norma Berenice, la cual fue la artífice de la iniciativa en que nosotros como grupo desarrolláramos un podcast sobre algunas lenguas reconocidas en la nación. Ante ello, se le agradece a nuestros colaboradores y a las personas que nos permitieron el acercamiento, ya que con tanta amabilidad e iniciativa participó en la entrevista el señor Ronaldo Antonio Sánchez, y a José de Jesús Martínez Martín por el apoyo en la producción y edición técnica y controles del pertinente trabajo, ya que no cuento con los medios para hacerlo, mas sin embargo tengo un buen amigo. Para más información sobre el desempeño en la materia de lenguas nacionales y la construcción del podcast, se les invita de la manera más atenta que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como Alejandro Reyes 826. Sin más que agregar, se despide del semestre el grupo 0002 de lenguas nacionales. Que tengan un excelente día, tarde, mañana, noche, que les vaya bien.